Bueno, miren, ayer nos quedamos en lo que es formación de terraplén y pues comentamos
la forma que tiene un terraplén, que es trapezoidal, bueno, más bien como, bueno, trapecio, y que se forma de material inerte, el cual tiene que ser nivelado, tendido, regado y compactado. Bueno, más bien tendido, nivelado, regado y compactado. Ahora vamos a ver eh, el estudio de los cambios de volumen. Esto es muy importante y yo creo que ya ustedes lo saben, que el volumen aparente cambia dependiendo del estado en que se encuentre el material. ¿Sí? Hay tres estados. Un estado es suelto, cuando el material está suelto, o sea, cuando está excavado. ¿Qué pasa con el material? Ustedes saben que se abunda. Lo que antes parecía un metro cúbico, pues ahora será quizás 1.2 metros cúbicos. Cuando el material está en el perfil, ¿qué es el perfil? Hablando de una carretera, el perfil es pues es el relieve longitudinal que tiene el terreno. El material aquí, pues está en su estado natural, ¿sí? Está en su estado natural y tiene una compactación natural. Entonces, cuando está sobre el perfil, pues tiene otro volumen aparente. Y el tercero es cuando lo sometemos a un proceso de compactación artificial, es decir, cuando lo tendemos a un terraplén, lo nivelamos y lo compactamos con un compactador. Entonces son tres estados, ¿sí? Sobre perfil o terreno natural o en banco, también se le llama en banco porque en banco es igual. En banco está en su estado natural. Suelto cuando ya se excavó y compactado cuando ya se somete a una compactación artificial. Aquí nos dice a nosotros que las cubicaciones, hay que tener mucho cuidado con las cubicaciones, cómo nos las da el cliente o el patrón, cómo debemos de considerar los cambios de volúmenes a la hora de hacer el presupuesto. Porque si yo considero los mismos volúmenes en perfil para determinar los acarreos, pues no es correcto. ¿Por qué? Porque el material en los camiones se va a suelto. Ahí tengo yo que convertirlo a material suelto. Entonces es muy importante tener en consideración también, pues cuando de suelto pasa a compactado. ¿Por qué? Porque la compactación por lo regular, la compactación a la que lo sometemos es mayor a la que tiene sobre perfil o en su estado natural o en banco, ¿sí? Pudiera ser menor en un momento dado, pero no necesariamente, o sea, es difícil que ocurra esto. Casi siempre cuando lo compactamos, el volumen, o sea, alcanza su máxima resistencia, más que cuando está en su estado natural. Pero también depende del tipo de material. Entonces, en las excavaciones hay un aumento de volumen, ¿sí? Y eso se debe tomar en cuenta para lo que es el acarreo, porque si yo no tomo en cuenta el cambio de volumen, pues voy a salir quebrado en mi presupuesto. Es decir, yo voy a hacer un presupuesto y a la mera hora, pues tuve que acarrear mucho más y pagar mucho más y con eso se fue la ganancia y inclusive se fue hasta, pues, a la quiebra. ¿Sí? Es muy importante. Acuérdense que todo se traduce a dinero. Entonces, eh, hay que considerar también cuando acarreamos
en los medios de transporte, como los camiones y dumpers, pues el peso volumétrico del material no es lo mismo acarrear una arcilla que acarrear un mineral. Un mineral pesa muchísimo más que una arcilla, entonces yo no puedo llenar la caja completamente de mineral. ¿Por qué? Porque voy a quebrar el camión. Entonces hay que considerar el volumen, pero también la capacidad en toneladas que tiene ese medio de transporte, ese dumper o ese camión. Nos dice a nosotros que los cambios de volumen, bueno, pues hay partículas de tamaño muy variados cuando se compacta. Bueno, primeramente, cuando son suelos fragmentados o están sueltos, pues las partículas están más dispersas, menos cohesionadas y entre ese espacio de partículas va a haber aire y agua. Es lo que hace que aumente el volumen aparente. Pero si lo sometemos a un proceso de compactación, se varía la ordenación de las partículas y entonces el volumen de huecos se minimiza. Entonces, pues se llama volumen aparente porque es lo que aparenta. Finalmente es un metro cúbico, pero cuando lo sacamos suelto se convierte en 1.2 y cuando lo compactamos por medios mecánicos, pues puede ser 0.8, 0.9, por ejemplo. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa transformación. Y nos habla de la densidad eh, aparente, que es igual a la masa entre el volumen aparente. Esta fórmula no la vamos a usar, ¿sí? Bueno, a esto ya lo comentamos. Por ejemplo, si el material en banco tiene un volumen, ¿sí? Toda vez que pase a suelto, va a ser ese volumen más un diferencial de volumen. O sea, lo que abundó por haber incrustado vacíos eh, al, a las partículas, entre las partículas. ¿Por qué? Porque está suelto. Y cuando lo compactamos, pues entonces hay una disminución considerable de volumen que por lo regular es menor que el volumen en banco. Aquí en esa parte es en banco o sobre perfil, o sea, terreno natural. ¿Sí? Y aquí esta gráfica o esta figura nos ilustra un poco, por ejemplo, en tierras, por ejemplo, cuando está en terreno natural, el volumen puede ser de 1.00, pero puede aumentar hasta 1.2 o 1.3 cargado. Cuando lo vaciamos, hay cierto acomodo de partículas, por lo cual el volumen se reduce un poquito. Y a compactado, pues se reduce a menos de 1, o cuando mucho a 1, que es lo que teníamos originalmente en terreno natural. Para la piedra es distinto porque la piedra solamente se puede excavar por medio de voladuras, la roca sólida. Entonces en banco puede ser uno, pero suelto o volada, es decir, ya cuando le aplicamos la acción de la voladura, pues puede ser el doble de volumen. Y cuando lo transportamos en un camión, disminuye. ¿Por qué? Porque la piedra se acomoda más o menos cuando lo vaciamos a un camión, se acomoda más o menos y se reduce el número de vacíos. Y bueno, una piedra, cuando nosotros sacamos piedra de los bancos de piedra, pues por lo regular pasan a un proceso de trituración para lograr el tamaño adecuado. Entonces es distinto tierras que piedra, piedras o canteras, rocas o canteras.
Bueno, aquí podemos ver en esta figura las densidades. Acuérdense que la compactación va en función de la densidad y cuando se alcanza la densidad máxima, es decir, el peso específico máximo o el peso volumétrico máximo, pues se alcanza la compactación máxima, ¿sí? No hay, no hay, ayer vimos una gráfica donde según el volumen de agua para tierras, obviamente, pues iba así. Entonces, con poca agua, pues el volumen, la densidad era pequeña. Conforme le poníamos agua, la densidad iba aumentando, pero conforme le poníamos ya mucho más agua, pues la densidad iba disminuyendo, o sea, su volumen, perdón, su resistencia o su compactación disminuía. Esta es la cantidad de agua óptima que se determina en laboratorio. Aquí podemos ver, por ejemplo, eh, el peso en esta gráfica. El peso dice de 0 a 1, ¿sí? De 0 a 1 es el volumen en banco. Aquí está. Se mantiene, no se mueve para nada. Pero cuando nosotros lo excavamos, la densidad baja. Es decir, pesa menos porque hay más vacíos en su interior. Y por lo tanto el volumen aparente aumenta. Cuando lo acarreamos, que es de 2 a 3, aquí, pues sigue disminuyendo el peso específico y aumenta el volumen. Cuando lo descargamos, que es de 5 a 6, hay un ligero descenso del peso específico y aumenta un poquito el volumen. Y cuando lo compactamos, pues el volumen se hace menor, inclusive aquí pudiera ser por lo regular el peso específico aumenta, es decir, va por encima, porque esta línea que va aquí es el peso en su estado natural. Entonces esta línea pudiera ir así, más peso específico, más peso volumétrico que el que tiene en su estado natural, ¿sí? Y el volumen también se caería más. Puede ser, aquí ese es un ejemplo nada más. Entonces, como ustedes saben, se le llama abundamiento al esponjamiento. Cuando excavamos un material, el que sea, pues se esponja, se abunda. Y ese abundamiento depende del tipo de material que estemos excavando. Y esto es necesario conocerlo para poder calcular la producción de excavación y poder dimensionar los medios de transporte que necesitamos. ¿De qué capacidad los camiones? ¿De qué capacidad, bueno, de transporte? ¿De qué capacidad los dumpers o los camiones? Son los transportes. Y tenemos que saber si se encuentra en banco, que ese es en inglés, o suelto, luz. En banco es igual que terreno natural, porque ambos están en su estado natural. Suelto y nos falta el compactado. Nada más que aquí, como estamos hablando del factor de esponjamiento, pues solo hacemos mención al suelto, ¿sí? Solo hacemos mención al suelto. Entonces, swell factor es el factor de esponjamiento.
son la relación a los volúmenes antes y después de la excavación. Antes de la excavación, ¿qué volumen había? Y después de la excavación, ¿qué volumen había? Ahora, tablas hay muchas en libros, hay muchas tablas en internet, donde para los diferentes tipos de materiales nos muestra ese factor de esponjamiento. De esto nos habla esta diapositiva. Pero hay que tener cuidado, porque algunos libros o tablas viene ese factor como mayor que 1 y en otros libros o tablas vienen como menor que 1. Entonces hay que tener cuidado. Dice, se debe tener atención de cómo están expresados los factores. Si los factores que me encuentro en la tabla son mayores que 1, el volumen abundado es igual al volumen en banco o en su estado natural por ese factor de abundamiento. Si es mayor que 1. ¿Sí? FA, factor de abundamiento. Pero si es menor que 1, lo voy a poner aquí porque no viene en la diapositiva. Si ese factor de abundamiento es menor que 1, perdón, es así. Entonces, esta fórmula cambia a VA es igual a volumen en banco entre factor de abundamiento. Nos podemos encontrar las tablas de las dos distintas maneras, mayor que 1 o menor que 1. Si es menor que 1, se divide. Si es mayor que 1, se multiplica. ¿Hasta aquí alguna pregunta que tengan? No. Oh. Bueno, esto es para el abundamiento. Ahora vamos a ver la compactación. La compactación es aplicar un apisonamiento enérgico, ¿sí?, al material para lograr el máximo, digamos, la máxima densidad o el máximo peso específico o la máxima compactación. En inglés se le llama así, consolidación o compactación. La compactación que ocasiona una disminución de volumen. Bueno, pues hay que considerar esa disminución de volumen a la hora de hacer los cálculos, las cuentas y demás. Entonces, igual que con que con la excavación, pues también hay un factor de compactación que lo encontramos en diversas tablas. En internet es muy sencillo encontrar muchas tablas, muchas tablas. Y en libros de movimiento de tierras vienen tablas también. Ese factor de consolidación, pues es el volumen que ocupa el material cuando ya se compactó. Dice aquí que de acuerdo al material, pues se tienen diversos factores de compactación que se pueden encontrar en tablas, en libros o en internet. Y nos dice que si el factor es mayor que 1, aquí faltó, el volumen compactado va a ser igual al volumen en banco entre el factor de compactación. ¿Sí?
Si el factor que nos encontremos en las tablas es mayor que 1, el volumen compactado va a ser igual al volumen que tengamos en banco o en su estado natural entre el factor de compactación. Y si en las tablas nos encontramos un factor menor que 1, entonces el volumen compactado va a ser igual al volumen en banco por el factor de compactación. Entonces hay que tener especial cuidado de cómo vienen las tablas. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde dice esponjamiento y el esponjamiento viene mayor que 1 y la compactación menor que 1. Entonces, si queremos encontrar con esta tabla, usando esta tabla, queremos encontrar eh, el volumen abundado, pues hay que multiplicar el volumen en banco por esto. Y aquí, si queremos calcular el volumen compactado, pues hay que, a ver, aquí también se multiplicaría, ¿sí? Porque es menor que 1. Dice, si es menor que 1, se multiplica. Entonces, en ambos casos, tanto para calcular el volumen esponjado o abundado y compactado, pues se multiplicaría el volumen en banco por este factor de esponjamiento o por este factor de compactación. ¿Sí? Y eh, este en el caso de esta tabla en específico, pero podemos encontrarnos tablas expresadas de otra forma. Entonces ya habíamos visto que no debemos de sobrepasar la capacidad de los vehículos, de los equipos de transporte. La capacidad en toneladas. Sí, porque si estamos trabajando en una mina, el mineral es demasiado pesado. No podemos llenar un dumper a toda su capacidad porque lo vamos a quebrar. Entonces hay que ver la densidad, las especificaciones de ese dumper en cuanto a su capacidad en toneladas y en base a eso, pues saber cuánto le vamos a poner o de qué tamaño necesitamos los equipos de transporte, de qué capacidad de carga para maximizar la eficiencia. Si ustedes se fijan en las minas, manejan puro dumper, porque tienen capacidades de carga de, no sé, 200 toneladas. Un dumper de los más grandes, 250 toneladas. Mientras un camión de volteo de 6 metros cúbicos, pues tendrá una capacidad de carga cuando mucho de unas 13 toneladas. Hay una diferencia abismal. Los camiones de volteo pues tendrían que cargarse a una proporción pequeña de su capacidad, lo cual no sería costeable, porque se tardaría mucho en el movimiento de el mineral. Pero para lo que es movimiento de tierras para carreteras, caminos, bordos, canales, sí es viable, pues camiones de volteo, sí son viables. Si ya estamos construyendo la cortina de una presa, el núcleo que es de arcilla, que es de material inerte compactado, pues ahí sí tenemos que usar dumpers. ¿Por qué? Porque es muchísima la cantidad de metros cúbicos que hay que mover en poco tiempo, porque cuando estamos construyendo una presa, hay que considerar que la presa debe estar concluida antes de un año, es decir, empezar en tiempo cuando empieza el secas, o sea, cuando ya no hay lluvias, e ir levantando la cortina, porque si viene la próxima temporada de lluvias, pues ahí va a haber un problema porque se va a desbordar. Entonces se requiere mucha rapidez y si metemos camiones de volteo de 6 metros o de 12 metros, pues van a tener que ser muchos camiones y no va a ser costeable.
Ahí en esas obras grandes, sí se tienen que usar dumpers en lo que es movimiento de tierras para obra civil. Cuando nosotros extendemos capas, acuérdense que ayer dijimos que el terraplén tiene forma de trapecio. Aquí está la sección transversal y se va rellenando por capas no mayores de 30 centímetros. Hay un espesor inicial. Cuando nosotros tiramos esa capa, obviamente es mayor. Bueno, no se crean. Puede ser un poquito mayor de 30 centímetros. Lo que pasa es que al compactar pues, va a quedar de 30 centímetros. Es decir, va a haber una pérdida de espesor. ¿Sí? Entonces disminuye la altura. La altura antes de compactar es esta, el espesor antes de compactar y el espesor ya compactado. Y pues no le afecta a lo largo ni le afecta a lo ancho, solamente afecta a la altura. Esto no es demasiado importante, bueno, sí es importante porque para saber de qué espesor inicial vamos a tirar la capa para que finalmente quede no mayor de 30 centímetros cuando se compacte. ¿Sí? Entonces, pues hay que también, aquí se puede calcular con esta fórmula la disminución de espesor, el porcentaje de disminución de espesor, que es igual al espesor inicial menos el espesor final compactado entre el espesor inicial por 100. Y esto nos va a dar un porcentaje. ¿Sí? Un porcentaje. Tongada es igual a capa, nada más que en otros países le llaman tongadas. Y bueno, la disminución de espesor depende del tipo de material. Cuando son suelo cemento, arcillas, material inerte, pues se ha observado que aproximadamente se mantiene un 20% de disminución de espesor. Finalmente, pues hay que determinar, ¿sí? Ese H, que aquí sería HC, H compactado igual a H1 o el H inicial por 100 menos SE, donde SE es el porcentaje de disminución de espesor entre 100. Así podemos determinar nosotros, pues, cómo va a quedar en base a la altura inicial mi altura final. Pero para lo cual anteriormente debo de calcular el espesor, el porcentaje de disminución de espesor. Bueno, eso no lo vamos a tocar nosotros aquí en el curso. No les voy a dejar problemas de esto. Eh, Aquí nos habla para suelos granulares es la altura compactada es 0.8 de HL de la altura inicial o bien HL, la altura inicial o el espesor inicial va a ser 1.25 por HC. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado cuando hagamos los cálculos de los volúmenes, porque si no nos ponemos listos, podemos considerar para un acarreo volumen en banco, lo cual es totalmente incorrecto.
o podemos considerar un volumen compactado, lo cual tampoco es correcto, y con su repercusión económica correspondiente. ¿Hasta aquí alguna pregunta que tengan? Creo que no. No, ninguno. Muy bien. Vamos a hablar ahora de excavaciones. El ángulo de reposo del material. Ayer hablábamos que cuando tenemos o cuando tiramos un montón de arena o grava o de tierra, se forma un montón así más o menos, pero también puede estar así. Este es el ángulo de reposo del material. Este es el ángulo de reposo del material. No va a ser el mismo ángulo de reposo para todos los materiales. Entonces, cuando nosotros excavamos, aquí estamos hablando exclusivamente de excavaciones, de zanjas, pues lo ideal es que quede así. Si vamos a alojar aquí una tubería, pues lo ideal es que quede así la zanja. Ah, pero ¿qué sucede? El material va a tender a tomar su ángulo de reposo. Entre más profundo va a tender a tomar su ángulo de reposo. Entonces este material de aquí, pues se va a ir para acá y va a tapar o va a tapar parcialmente la excavación que ya tenemos hecha. Y también ese ángulo de reposo ocasiona sobre excavaciones. Sucede que en lugar de que quede nosotros al cliente, el cliente nos cuantifica así el volumen excavado. Ah, pero sucede que por el ángulo de reposo, pues quedó así. Y si aquí va una cubeta de canal, por ejemplo, de concreto, pues ¿saben qué tenemos que hacer? Rellenar todo esto con un llamado suelo cemento. ¿Qué significa suelo cemento? Pues tierra, bueno, tierra no, material adecuado, material inerte con cemento gris. Y eso sale muy caro. Por lo regular el cliente dice, ah, pues te voy a pagar 10 centímetros aquí. Y yo digo, ok, perfecto. 10 centímetros de sobreexcavación, pero sucede que a la mera hora, pues el material no tuvo ese comportamiento. El cliente me va a decir a mí, es tu problema. ¿Sí? Eso nos pasó a nosotros cuando hicimos un canal de riego aquí en Santiago Bayacora. Bueno, de entrada era roca, ¿sí? Y para lograr una excavación, porque se suponía que tenía que ser así, y decía la Comisión Nacional del Agua, te voy a pagar hasta 10 centímetros de sobreexcavación. Pero como era roca muy difícil y cuando fueron a hacer la visita de obra por parte de la empresa, no se dieron cuenta de eso y sucede que al meter los explosivos, esto se quebraba así. Eran mucho más de 10 centímetros. Había que rellenar a veces hasta 50, 70 centímetros con suelo, cemento y aparte piedra, para que aquí cupiera exactamente el revestimiento de concreto. Entonces ahí la empresa perdió mucho dinero. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado pues con eso. ¿Qué se hace en el caso de una excavación donde se va a alojar una tubería? O bueno, o tubería de gas, o etcétera. Pues aquí se colocan ademes, que es decir, tablas con contravientos de tablas. ¿Sí?
con contravientos de tablas para sostener los taludes mientras se instala la tubería. Toda vez que se instala la tubería, se quitan los ademes y se rellena y se compacta. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y los ángulos de reposo del material, para algunos materiales, son estos: tierra común húmeda, saturada o suelta. Aquí están los grados o la proporción 2.1:1. ¿Qué significa? Que son horizontales 2.1. Siempre este número va a ser la medida horizontal por 1 vertical. Así. Con estos datos podemos calcular este ángulo. Arco tangente de 1 sobre 2.1 nos da 25 grados. O 1.7:1 sería en el horizontal 1.7 y aquí sería 1. En el vertical siempre es 1. Aquí falta las proporciones, pero con los grados se puede calcular. Por ejemplo, si yo tengo aquí 45 grados y aquí tengo 1, ¿cuánto vale esto? Pues esto va a ser igual a 1 sobre, a ver, tangente es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto adyacente es igual a, sería 1 por tangente de 45. Y la tangente de 45 grados es igual a 1. O sea, aquí la proporción sería 1:1. Entonces, aquí están grados y aquí están proporciones. Y son para tierra, arcilla, grava, arena, pero hay muchos más materiales. Aquí nomás es una muestra de los materiales que podemos tener. Pues en la visita al sitio donde se va a hacer la obra, ahí tenemos que darnos cuenta de qué tipo de material es. Los estudios de mecánica de suelos por lo regular los hace el cliente, porque todos estos, lo que es grandes obras, pues son obras de gobierno. Ellos hacen el estudio de mecánica de suelo, nos dan los datos, nos dan localización de bancos, nos dan secciones transversales, nos dan el trazo, nos dan volúmenes y ya es nuestro trabajo hacer los presupuestos para concursar. Bueno, podemos hacer casi uso de todo el material de la corteza terrestre para rellenar o para excavar o para desplantar cimentaciones. Casi todo, pero hay un problema. Si los materiales, o sea, si donde yo voy a desplantar un edificio tiene un alto contenido de arcilla o materia orgánica, es posible que sea una arcilla expansiva. Una arcilla expansiva, cuando viendo así la superficie, cuando está seca está así, pero cuando llueve se infla. Imagínense lo que le va a hacer a una cimentación. Aquí está la cimentación, suponemos que es de cimiento de mampostería, pues aquí la va a quebrar toda. ¿Sí? Se va a quebrar toda la cimentación y eso va a afectar a los muros y a todo lo demás. Entonces, hay que poner un remedio ahí. Se llaman suelos expansivos. Cuando están secos tienen esta apariencia, con cuarteaduras grandes. Su aspecto es oscuro, casi negro, y las consecuencias que pueden tener son estas. Aquí construyeron este cuartito o esta casa, yo creo que es una casita, sobre pura arcilla expansiva.
Pues gente que construye, pues empíricamente, pues vamos a construir, no saben que existen ese tipo de suelos, excavaron, pusieron su cimentación y al poco tiempo, pues entre la expansión y contracción, pues se dañó la cimentación, se dañó toda la estructura y esto ya está inhabitable, ya está totalmente inseguro. Hay otro tipo de suelos, que son los suelos dispersivos. Yo creo que todos hemos eh, tomado un Alka-Seltzer. Cuando la tableta, cuando la tableta la sacamos del empaque, pues está sólida, totalmente sólida, ¿sí? Pero si la mojamos, se va a desintegrar. Un suelo dispersivo, pues es así. Esta carretera la desplantaron sobre suelo dispersivo o usaron para relleno el terraplén suelo dispersivo y sucede que al llover, que al filtrarse la humedad por aquí, pues se desintegró, o sea, no se desintegró, sino más bien la cohesión interna de las moléculas se perdió y ese suelo se fue y pues abre aquí daño todo esto. Y acá vemos más. Entonces hay que tener mucho cuidado con los suelos dispersivos, que son los que tienen poca cohesión y que el agua los hace que se dispersen. Y los colapsables, estos son un claro ejemplo de los socavones. Los colapsables es cuando el suelo no tiene la resistencia suficiente para soportar esfuerzos de cortante. Un esfuerzo de cortante actúa así. Entonces no hay la cohesión suficiente y se hunde. O también puede ser que abajo haya corrientes de agua y entonces haya huecos y ¡fum! No hay soporte, se va. Y pues hemos visto ejemplos de aquí en México como estos socavones se van extendiendo y extendiendo y extendiendo y sucede que están llenos de agua, ¿sí? Pues aquí todo esto se va a dañar, todo eso se va a perjudicar. Aquí ya se comió la barda, se comió parte de la casa, se comió todo esto y va a seguir. Los suelos corrosivos son aquellos que tienen alto contenido de sulfatos. Los sulfatos son altamente corrosivos. Corroen el concreto y pues corroen el acero. Aquí podemos ver nosotros las varillas como están oxidadas completamente y carcomiéndose. Y este concreto que está aquí, pues este concreto ya se perdió, se desintegró. Cuando no hay más remedio, se deben utilizar concretos de alta resistencia a los sulfatos. Por lo regular encontramos cementos. Por ejemplo, encontramos en el mercado del tipo 2 moderada resistencia a los sulfatos. Pero si es mucho la cantidad de sulfatos, no nos va a servir. Tenemos que usar un tipo 3 que no lo venden comercialmente o un tipo 4 de alta resistencia a los sulfatos. Al ser el concreto de alta resistencia a los sulfatos va a cubrir perfectamente el acero y el acero no va a sufrir daños y el concreto va a tardar muchísimo tiempo en sufrir daños. Aquí podemos ver un registro donde hay tubería y la tubería prácticamente ya está desintegrada, porque abajo hay suelo corrosivo y despide gases. Despide gases, los sulfatos despiden gases y pues ya se comieron esta tubería, prácticamente ya la desintegraron. Hay muchas teorías, pero no es algo seguro. Que si nos encontramos un suelo expansivo
o colapsable o dispersivo, pues lo podemos corregir mezclándolo con otro suelo, modificando su granulometría, ¿sí? O por procedimientos químicos, ponerle calidra, ponerle cemento, mezclarlo con cemento, mezclarlo con productos asfálticos de sodio, cloruros de calcio y de potasio y resinas y polímeros. Pero ninguna de estas soluciones nos garantiza que se vuelva estable. Ni estas químicas, ni estas mecánicas. Para estar seguros, lo que hay que hacer es que si hay un suelo expansivo y, por ejemplo, yo voy a desplantar una edificación o voy a tirar un terraplén, porque también es para movimiento de tierras, lo que tengo que hacer es un cajeo. ¿Qué es el cajeo? Pues excavar una profundidad lo bastante considerable, sacar este material y reemplazarlo por material inerte, por capas, ¿sí? Tendido y compactado, tendido, regado, compactado. Para que entonces aquí arriba ya pueda yo desplantar ya sea un terraplén o ya sea una losa de cimentación, ¿sí? Para un edificio. Ese es el remedio mejor. Y aún así a veces hay pequeñas grietas. O sea, aún así, porque acá todavía hay suelo expansivo, pues el efecto llega poquitito para acá y sucede que si hay una banqueta va a tener algunas grietitas o se va a ver poquito levantada. Pero no es el mismo efecto devastador que tendría si fuera directamente sobre el suelo expansivo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, ninguna. Bueno, según su dureza tenemos material tipo A o 1 romano, tipo B o 2 romano, tipo C o 3 romano. En esta clasificación de C está prácticamente todo lo que es roca. Y aquí son materiales de mediana dureza y aquí son materiales blandos, que en su estado natural se encuentran blandos, de mediana dureza y aquí prácticamente caben las rocas. Aquí necesariamente se requieren explosivos. Aquí, pues con la maquinaria, en estos dos con la maquinaria de excavación es suficiente. Bueno, el material tipo A es el blando o suelto, como lo comentamos ahorita, y se puede extraer con excrepa, mototraila, jaladas por tractor, ¿sí? Y aquí pues son suelos poco o nada cementados con componentes de tamaño de 7.5 centímetros a 3 pulgadas. El material B es el que requiere una máquina más fuerte, máquina de 140 a 160 HP, tractor de orugas necesariamente, sin el uso de explosivos. Pero este material pues ya es difícil de excavar. Y aquí dentro del material tipo B caben los conglomerados medianamente cementados, areniscas blandas y tepetates. Y el C, pues básicamente son riolitas, granitos, andesitas, calizas, roca, roca basáltica, roca. En pocas palabras, roca.
Este se requiere explosivo necesariamente. Una roca no se puede excavar con una máquina. Bueno, a excepción de las tuneladoras. Las tuneladoras sí pueden excavar roca, pero muy lentamente porque tienen un sistema especial rotatorio con diamantes de corte, diamantes artificiales de corte que son muy muy duros, ¿sí? Pero ya de ahí en más lo que está, que no está subterráneo, si vamos a hacer un túnel y no un túnel, atravesar un cerro, pues y una tuneladora no es viable llevarla porque no es mucho. Por una tuneladora se justifica cuando es una carretera subterránea. Se utilizan mucho allá en Europa. Como los países están cerca uno de otro, pues se construyen autopistas y carreteras subterráneas y ahí sí conviene llevar una tuneladora. Pero por ejemplo, aquí en la supercarretera Durango-Mazatlán, pues no se usaron tuneladoras para atravesar los cerros, se usaron explosivos. Obviamente, pues después de hacer de las excavaciones se tuvo que ademar, es decir, colocar concreto en sus paredes para que no se fuera, pues, para dar un acabado perfecto y para que no se desmoronara las paredes y el techo y no se filtrara el agua. Entonces podemos encontrarnos nosotros materiales distintos en un estrato, sí, por supuesto. Por ejemplo, hay un estrato o yo voy a excavar cierta profundidad. Aquí está lo que voy a excavar según proyecto. La profundidad total. Pero sucede que este primer estrato sería estrato 100% de a lo mejor este es B y a lo mejor este es C. Pero también puede ser que esté mezclado, que tenga un porcentaje de A y un porcentaje de B. Hay partecitas de ese estrato que tiene porcentaje de distinto a A. A lo mejor aquí puede ser 100% de B. Y a lo mejor aquí puede ser 100% también de C. Entonces, cuando tenemos este caso, pues tenemos que expresar adecuadamente, ¿sí? Cómo va a ser nuestra proporción final de todo el espesor. Bueno, por ejemplo, se usa esta nomenclatura. 100 significa el porcentaje y eso sería A, de material A. 0 es el porcentaje y sería de material B. Y 0 sería el porcentaje de material C. Aquí sería 50% de A, 50% de B y 0% de C. Sí, perdón, aquí sería C. Y aquí sería 0% de A, un 30% de B y 70% de C. Se fijan, 70 más 30 da 100%, 50 más 50 da 100% y aquí son 100%. O sea,
A más B más C debe ser 100%. Entonces un corte, como ya lo mencionaba yo antes, un corte así de este espesor, vamos a cortar todo esto, pues puede tener un estrato de cierta altura o de cierto espesor con un porcentaje, digamos, 100-0-0, puro material A. Puede tener otro estrato 30, 50, 20. Y aquí puede ser 0, 0, 100. Aquí tendría un espesor, aquí tendría otro espesor, aquí tendría otro espesor. Y este es el espesor total de la excavación. La profundidad total de la excavación. Bueno, a mí lo que me interesa para fines de construcción es saber toda esta profundidad, cuánto tiene de A, cuánto tiene de B y cuánto tiene de C para poder efectuar los cálculos correspondientes a cubicaciones, equipo que voy a elegir y si voy a usar explosivos y de qué tipo de explosivos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? De mi parte no. Ok, porque ayer una de las tareas que les dije que no habíamos visto todavía se refiere a hacer algo de esto, ¿sí? Dice, un corte está compuesto por dos capas de material. Una de ellas es 100-0-0 y el volumen es 30%. Quiere decir que si el espesor total es el 100%, ¿sí? El 30% de ese espesor está compuesto por 100-0-0, ¿sí? Y el 70% está 0,50-50. Pero a mí así no me sirve mucho. Yo lo que quiero saber es, de este 100%, cuánto hay de A, cuánto hay de B y cuánto hay de C, para poder tener los totales de A, total de B y total de C. Entonces, ¿qué se hace? Está muy sencillo. Se hace una tabla donde se pone el primer estrato, su composición y luego en una columna el porcentaje del total y se efectúa la multiplicación correspondiente. Punto 3, que es este es el punto 3, por 100. ¿Sí? Aquí hay un error. Aquí debe ser más. Más. ¿Sí? Y aquí también debe ser más. Más. Aquí hay un error. Más 0% de B por el 30%. Y 0% de C por el 30%. Punto 3 por 100 da 30. Punto 3 por 0 da 0. Y punto 3 por 0 da 0. Y el otro 70% dijimos que era 0, 50, 50. Entonces aquí es punto 70, que es este, por 0.
.70 por 50. ¿Sí? Más .70 por 50. .70 por 0 da 0, .70 por 50 da 35 y .70 por 50 da 35. La suma de 30 más 0 me da 30. La suma de 0 más 35 me da 35. Y la suma de 0 más 35 me da 35. Y si se suman ustedes 35 más 35 son 70 más 30, pues esto me da 100. Entonces finalmente toda la excavación que yo voy a, toda la profundidad de excavación va a tener el 30% de A, el 35% de B y el 35% de C. Y entonces ya voy a poder calcular volúmenes, equipo, voy a poder elegir el equipo y elegir los explosivos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, ninguna. Bueno, la siguiente diapositiva nos muestra, esto ya no lo vamos a ver. Los tres estados del material en banco, suelto y compactado. En banco o sobre perfil o terreno natural. Suelto y compactado. ¿Sí? Estas formulitas ya no las vamos a ver porque hablan de otra cosa. Ya vimos cómo se calcula el coeficiente de abundamiento, cómo se calculan los coeficientes de compactación, pero aquí viene en función de las densidades y no se hace así. Ya hay tablas, entonces esto pues lo vamos a pasar por alto. Hasta aquí llegaría la unidad 2. Y bueno, según su tarea, esta tarea es la que les dije ayer. Ah, caray, no la hemos visto. Aquí dice, un corte está compuesto por 3 capas de material. Aquí son 3 capas de material. La primera es 80-20-0 y su volumen es del 25%. La otra es 30-50-20 y su volumen es el 40%. Y la otra es 0-20-80 y su volumen es 35%. Es como el que hicimos aquí, nada más que son 3 capas. Pueden hacer en Excel, más sencillo, y que haga las operaciones, o sea, formularlo y que haga las operaciones. ¿Sí? Y bueno, hasta aquí sería la unidad 2. Ahora, en la unidad 3 les voy a pedir que para la siguiente clase traigan el manual Caterpillar. Aquí lo pueden descargar. En este enlace de Mega está el manual Caterpillar. Ese manual trae 1400, 1500, 1300 hojas. ¿Sí? Entonces, pues inviable totalmente imprimirlo. Hay que traerlo descargado, hay que tener sus computadoras y este no. Vamos a dar una introducción a lo que es la tercera unidad, que es el rendimiento de la maquinaria pesada. Vamos rápido porque entre más vayamos avanzando, va a ser más elaborado esto, o sea, va a ser un poquito más laborioso. Ahorita pues ha estado sencillo, mucha teoría, pocas fórmulas, pero conforme vayamos avanzando van a ser menos teoría y más fórmulas, ¿sí? El rendimiento, ¿qué entendemos por rendimiento? Rendimiento es lo que la maquinaria puede producir. ¿Producir en qué unidad de tiempo? Por hora. Siempre se maneja por hora.
no se maneja por jornal, por hora. No se maneja por día, se maneja por hora. Para todas las máquinas, cualquiera que ésta sea. Y pueden ser metros cúbicos por hora si es una excavación, metros cúbicos por hora si es un relleno, metros o hectáreas por hora si es un desmonte, etcétera, dependiendo de la unidad de medida. Casi todo lo manejamos en metros cúbicos. Antes de entrar al rendimiento, hablemos de la eficiencia. Ayer platicábamos que todo está sujeto a una eficiencia. Nuestros carros, nuestros vehículos que usamos para el diario, pues lo que el motor da, lo que el motor manda, no es, no llega todo al tren motriz, sino que hay pérdidas. Ayer hablamos de un 70 al 85%, lo que llega nada más. Pérdidas por fricción, pérdidas por muchas cosas. Así como hay pérdidas por cuestiones mecánicas, también hay pérdidas por diferentes factores, ¿sí? Y la eficiencia es un dato muy importante antes de empezar a calcular rendimientos, porque todas las fórmulas de rendimiento involucran la eficiencia. Entonces, ¿en qué porcentaje la maquinaria está trabajando verdaderamente? ¿Sí? Es decir, del 100% de su capacidad, obviamente ya restando las pérdidas mecánicas, del 100% de esa capacidad, ¿cuánto realmente se aprovecha? Y en muchos libros manejan, pues que se maneje .75, pero no hay un sustento para esto. Lo que pasa es que si usamos un factor muy grande de eficiencia, pues lo más seguro es que en el campo no se dé por diferentes factores que vamos a ver ahorita. Dicen que 50% es más razonable que 75%. Lo que realmente se aprovecha la máquina sería un 50% y no un 75%. Aprovecharla al 100% es imposible. Y estamos hablando de su capacidad ya con las pérdidas mecánicas. ¿Sí? Esto no es viable. Muchos libros dicen que .75, otros que hablan que .8, pero eso es casi pegarse un tiro en el pie, ¿verdad? Porque pues automáticamente nosotros estamos considerando eficiencias mayores que las que se pueden lograr realmente en campo. Tenemos que ser lo más, lo más objetivos posibles. Y la eficiencia viene dada por E mayúscula, que es la multiplicación de todos estos subfactores. Aquí nos habla de 12, pero creo que son menos aquí, porque algunos los quité, porque realmente está difícil estimarlos. Son todos estos factores, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sí son 12. Algunos se aplicarán para todas las máquinas y otros aplicarán solamente para algunas máquinas, no para todas. Vamos a ver. ¿Qué significa T? Eficiencia en tiempo. La eficiencia en tiempo es, a ver, pues de las 8 horas que tenemos disponibles de la jornada, porque ya la hora de comida es aparte. De las 8 horas que tenemos disponible, ¿cuánto realmente trabaja la máquina?
Hay pérdidas de tiempo por mantenimiento en obra, como engrases, cambios de aceite, cambios de filtro, rellenar diésel y ahí se va un tiempo. El engrase debe ser casi diario, de hecho es diario. Y el diésel debe ser diario también, cargar diésel, porque consumen mucho diésel. La lubricación y el diésel son diarios. Y el cambio de aceite pues es un poquito más retirado y también pues cambio de filtros es un poquito más retirado, pero se pierde tiempo porque la máquina tiene que pararse, tiene que detenerse, tiene que dejar de producir. Entonces, ¿cuánto realmente estamos trabajando? Ahora, también hay pérdidas porque el operador se haga tonto. Ah, pues que hace, le cansó la espalda, se bajó un ratito, se fumó un cigarro, la máquina está ahí parada, no está produciendo y ya se perdió ahí, no sé, quizás 15 minutos. El ingeniero no lo está viendo, ni el sobrestante, entonces se toma el descanso. O que o que tiene una necesidad fisiológica que es normal en todos los humanos, pues tiene que bajarse. Entonces, hay que ser realistas. De las 8 horas, ¿cuántas realmente estimo yo que puedo trabajar efectivas? Operación. Operación se refiere a la habilidad del operador. No todos los operadores son iguales de hábiles, ¿sí? Algunos son muy hábiles, otros son menos hábiles, otros son mediocres. Y aparte también aquí va involucrado el estado del equipo. Porque si el equipo ya está viejito, pues por muy bueno que sea el operador, no le va a poder sacar todo el jugo. No va a poder aplicar toda su destreza porque el equipo no da. Entonces, aquí es un factor también, menor que uno, obviamente. Administración. Esto se refiere a la administración de la obra. ¿Qué tan bien organizada está la obra? Por ejemplo, cuando pido yo una refacción, ¿cuánto tiempo se tardan en surtirla? Pues que el contador no quiere autorizar o que el administrador no quiere autorizar porque ellos no saben nada de la obra, ellos solamente cuidan el dinero. Y para ellos cuidar el dinero es no gastar. Oye, pero se requiere esa refacción. Ah, pues déjame ver. Y de aquí a que cotizan, de aquí a que andan o de que se hacen. Entonces, eh, pues la refacción llegó 4 días después y la máquina estuvo parada 4 días. Bueno, pues ahí sí, es un problema de administración, ¿sí? Tipo de material. Este tipo de material aplicaría, por ejemplo, si el material es muy duro, pues la máquina va a producir menos, porque va a tardar más en poder excavar ese material. Estado del material se refiere a si el material está suelto. Esto para un cargador frontal, por ejemplo. Si está suelto, pues va a cargar rápido. Pero si está en bancos, es decir, ayer hablábamos de que el cargador frontal no se puede utilizar para excavar, pero muchos lo hacen. Entonces, pues en cada cargada, en cada operación, en cada ciclo se va a tardar más porque tiene que excavar el material. Si está en banco, si está suelto o si está inclusive hasta compactado. Carga o copeteo. Este se utiliza también para los cucharones de las retroexcavadoras, los cucharones de los bulldozers, los cucharones de los cargadores frontales. Tienen una capacidad nominal que viene en el manual, pero dependiendo del tipo de material, pues a veces no se pueden llenar al 100%. ¿Por qué? Porque si es material con mucha piedra, pues se va a caer, entonces
o material muy suelto, pues no se va a poder copetear. Pendiente del terreno, para un bulldozer, para una motoconformadora, para un eh, compactador o para un camión o un dumper o una mototraila. Si va contrapendiente, se va a tardar más en el tiempo de ciclo. ¿Sí? Condiciones del camino, pues este aplicaría solamente al equipo de transporte y nada más. Dumpers, camiones y pipas. Esos van a transitar por caminos y los caminos a veces están en muy mal estado. Tienen que ir despacito, el tiempo de ciclo se va a incrementar y al incrementarse el tiempo de ciclo, pues se ve mermada la productividad. Clima, lluvia. Caray, estamos hablando de movimiento de tierras, vamos a andar en campo, no esperemos encontrar terrenos firmes. Son terrenos que si se anegan de agua se van a hacer lodosos, atascosos y va a ser imposible trabajar cuando haya mucha lluvia. Todo ese tiempo de lluvia, si dura lloviendo mucho tiempo, pues no vamos a poder trabajar. La maquinaria va a estar parada y nosotros pues vamos a no vamos a producir durante ese tiempo. Este de uso no lo usamos. Este efecto de altitud sobre nivel del mar. Este solamente aplica a los motores cuando las máquinas tienen motores que no son turbocargados. ¿Qué es un turbocargador? Ya lo vieron ustedes ahí más o menos en la primera unidad. Un turbocargador es un dispositivo que mete el aire a presión a la cámara de combustión para que la combustión sea lo más efectiva posible. Entre más altura sobre el nivel del mar haya, hay menos oxígeno. Al haber menos oxígeno, la combustión va a ser menos eficaz y la máquina va a perder potencia o fuerza y va a batallar más para hacer su labor. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo un jet puede volar a más de 12,000 pies de altura? Porque traen turbocargadores. Allá donde andan los jets, los aviones comerciales, hay muy poco oxígeno, pero como traen turbocargadores, entonces el aire lo meten a presión y se optimiza. Por eso pueden quemar combustible. Casi todos, casi todas las máquinas, de hecho todas las máquinas nuevas traen turbocargador. Pero todavía habrá máquinas viejitas que no traigan turbocargador. Las que no traigan turbocargador se van a ver afectadas por esta altitud. Y la humedad. Cuando hay mucha humedad, también baja la productividad porque el aire entra húmedo a la cámara de combustión y se reduce la quema del combustible, la eficiencia de la quema del combustible. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, todo bien. Bueno, nada más vemos este de tiempo. El factor de eficiencia en tiempo, o sea, son muy sencillos de calcular. Ya sea que nosotros estimemos, aquí es estimar, en base a experiencia, en base a como veamos nosotros a nuestro operador, a nuestra máquina, a nuestro equipo de mantenimiento, etcétera. Yo digo, bueno, pues de los 60 minutos que tiene una hora, pues nada más va a trabajar 50 efectivos el equipo. Se van a perder 10 minutos de cada hora. O también se puede hacer en función de horas por jornada. Si la jornada tiene 8 horas,
yo puedo decir, bueno, pues de esas 8 horas realmente se van a trabajar 7. Se va a perder 1 hora todos los días. Entonces aquí, si consideramos que se trabajan 50 minutos efectivos por hora, pues ese factor de tiempo sería 50, una simple división, 50 sobre 60 minutos que tiene la hora, punto 83. Fíjese, nada más aquí ya va punto 83. Y los libros que dicen, o los que aseguran que punto 75, pues ya punto 75, porque este punto 75 es para todo. Pues nada más en tiempo ya casi se fue el, el 85. Digo el 75. Punto 83. Eso nada más en tiempo. ¿Sí? Entonces hay que considerar todos los factores para poder obtener ese factor de eficiencia. Bueno, ahí le vamos a dejar por hoy y vamos a ponernos de acuerdo con las tareas. Miren, el material de la unidad 3, los apuntes ya están. Por favor, denle una leída. Y descarguen el manual Caterpillar para la próxima sesión. Ya lo traen listo porque vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Sí? Las tareas para la segunda unidad que acabamos de ver es tarea de tracción disponible y tracción utilizable, lo que vimos ayer, resistencia a la rodadura, cálculo del número de camiones, que le tienen que ustedes echar coco, o sea, razonar, a ver cómo se les ocurre hacerlo. Por lo regular siempre me lo resuelven bien. La estratificación de suelos, que fue lo que hicimos ahorita, 0, 50, 50, 100, 0, 0, etcétera. Y el examen de la unidad 2. ¿Para cuándo quieren las tareas? Se subirían en PDF, ¿eh? Hay que hacerlas en Word, lo suben en PDF, con las fórmulas, indicando las fórmulas. ¿Les parece bien para el siguiente lunes 12 de mayo? Sí, está bien. Bueno, 12 de mayo. Déjenme lo pongo todo. Bueno, ahorita lo pongo yo. Y el examen quedaría abierto a partir de hoy y se cerraría el 12 de mayo. También déjenme ver cuántos intentos tiene. Vamos a poner 5 intentos para que se saquen 10. 100 pues. ¿Sí? Bien, Sí, está bien. Muy bien. en términos generales, ¿alguna pregunta? Yo nada más tengo una pregunta en cuestión de las clases que se graban, si nos las va a compartir. Sí, de hecho, la de ayer no la subí, pero ya para pasado mañana sin falta van a estar. Van a Ok, estar aquí donde dice biotutoriales. ¿Sí? muy bien. Ahí van a estar las clases de ayer y hoy. Para la unidad 2, cada unidad va a tener... Es que estos son otros distintos. No les van a servir a ustedes. Unidad 2, aquí en biotutoriales, aquí van a aparecer los enlaces a YouTube para que los vean. ¿Sí? Y cuando veamos la unidad 3, también en su correspondiente biotutoriales va a tener las clases grabadas. Para pasado mañana más tardar. Si no están para pasado mañana, me acuerdan, por favor. Mandan un WhatsApp. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Sí, está bien. Bueno, pues muchas gracias. Que pasen buena noche y nos vemos el próximo lunes. ¿Sí? Gracias, igualmente. Buenas Luego, Ok. noches. Gracias. Buenas noches. Que estén gracias. bien. Gracias.